Hola, buenas tardes. En este video vamos a ver la segunda parte de la práctica de vectores, o sea, el trabajo práctico número 4. Vamos a ver proyección ortogonal y producto escalar en este caso. Entonces vamos a repasar algunas nociones. Si U y B son dos vectores no nulos, con origen común en el 0, y θ es un ángulo comprendido entre ellos, donde θ vamos a tomarlo entre 0 y pi, ¿sí? Es decir, θ va a ser el menor ángulo no negativo que está comprendido entre ellos. Vamos a tener que la proyección del vector u sobre el vector b es igual al módulo de u por el coseno de ese ángulo comprendido entre los vectores. Bien, además, si u y b son vectores de b y θ el ángulo que está comprendido entre ellos, el producto escalar va a ser 0 si u es el vector nulo o el vector b es el vector nulo o ambas cosas. Pero si u no es el vector nulo ni b tampoco, vamos a tener que el producto escalar de u y b es el módulo de u por el módulo de b por el coseno del ángulo comprendido entre ambos. Entonces, si u y b son vectores no nulos, podemos encontrar el ángulo entre ellos a partir de esta definición. O sea, podemos hacer el coseno de θ y esto va a ser el producto escalar de u y b dividido el módulo de u por el módulo de b. Entonces, de esta definición de producto escalar podemos ver que, por ejemplo, si hacemos el producto escalar de un vector consigo mismo, eso nos va a dar el módulo de ese vector al cuadrado. ¿Por qué? Porque hacemos el módulo del primero por el módulo del segundo, pero es el mismo, por el coseno del ángulo comprendido entre u y u, o sea, por el coseno de 0, que eso me va a dar 1. Después, también si el producto escalar entre u y b nos da 0, eso es porque u es el vector nulo, acá vector nulo, ¿sí? B es el vector nulo, o θ es el ángulo de 90 grados, o sea, pi sobre 2. En este caso, ¿qué decimos entonces? Si u escalar b es 0, decimos que u y b son ortogonales o perpendiculares. En general vamos a usar más la noción de ortogonalidad, o sea, la palabra ortogonal. Bien, entonces, después, si tenemos dos vectores, u y b, pero b no es el vector nulo, entonces de la definición de proyección vamos a tener, la proyección de u sobre b era el módulo de u por el coseno de θ. Pero si queremos relacionarlo con la definición de producto escalar, lo que vamos a tener va a ser, bueno, podemos multiplicar y dividir por lo mismo, por lo que nos convenga acá. No, o sea, no estamos haciéndole nada a la expresión, pero sí estamos obteniendo un numerador, ¿sí? Que es lo mismo que esta parte, ¿no? O sea, que es lo mismo que el producto escalar de u y b. Entonces, el numerador entonces sería u escalar b, y el denominador nos quedaría el módulo de b. Entonces, esta es otra manera de ver la proyección de un vector u sobre un vector b, relacionándola con el producto escalar, que en general esta es la forma más utilizada en los ejercicios de la práctica cuando tenemos las componentes de los vectores y queremos hallar una proyección. Vamos siempre a referirnos a esta fórmula. Bien, entonces vamos a pasar a hacer el ejercicio 7C, donde nos dan dos vectores, u menos 1, 2, 0 y el b 2, menos 1, 3, y queremos hallar un vector w que sea perpendicular a b, pero tal que la proyección del vector w sobre u sea igual a menos 9 por raíz de 5. Además, tenemos que responder si ese vector es único o no. Entonces, bueno, si queremos encontrar un vector, vamos a tener que escribirlo en términos de sus componentes, que no las conocemos, por eso son nuestras incógnitas, x y z, y nos está diciendo que w va a ser perpendicular
AB. Entonces, perpendicular o ortogonal, ¿no? Y como vimos recién, dos vectores eran ortogonales, si solo si su producto escalar valía 0. Entonces tenemos que calcular el producto escalar de W y B. En términos de las componentes de los vectores, ¿sí? Colocamos los vectores acá, y el producto escalar va a ser x por 2, o sea, este 2x que vemos acá. Después tenemos y por menos 1, nos queda menos y z por 3, 3z. Entonces, sabemos que W es perpendicular a B, si solo si esta ecuación nos da 0, o sea, si 2x menos y más 3z nos da 0. Ahí ya tenemos entonces la primera ecuación. Además, vamos a ver qué pasa con la proyección. Sabemos que tiene que dar menos 9 por raíz de 5, pero recién vimos que la proyección se puede expresar en términos del producto escalar y nos queda el producto escalar de W y U sobre el módulo del vector sobre el cual estoy proyectando, que es el vector U. Bueno, entonces aquí ponemos el vector W, acá ponemos el vector U, y empezamos a hacer las multiplicaciones. Es x por menos 1, menos x, después tenemos y por 2, 2y, y z por 0 no lo ponemos. Dividido el módulo de u. El módulo de u, bueno, buscamos el vector u y es la primera componente al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado, más la tercera componente al cuadrado, todo eso raíz cuadrada. Llegamos a este resultado y sabemos que eso tiene que valer menos 9 por raíz de 5. Entonces, esto va a suceder cuando, bueno, multiplicamos por raíz de 5 ambos lados de la igualdad y nos queda la ecuación menos x más 2y menos 45. Y no tenemos más datos, ya tenemos entonces dos ecuaciones, tres incógnitas. Vamos a despejar entonces, por ejemplo, la x de la segunda ecuación, ¿sí? Y si la reemplazamos en la primera ecuación, haciendo cuentas, obtenemos que y tiene que ser menos 30 menos z. Después voy con y a la ecuación 2 y nos queda que x tiene que ser menos 15 menos 2z. Después revisen las cuentas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Ya tengo las componentes de W, pero las componentes de W nos quedaron en función de una de las incógnitas, en este caso Z. Ustedes podrían haber hecho otras cuentas y dejarlo en función de X o en función de Y. Bueno, en este caso quedó así. Y lo que podemos decir entonces es que W no va a ser único, va a depender del valor que le demos a Z, del valor real que le demos a Z. O sea que este ejercicio tiene infinitas soluciones para W. Bien, aquí entonces ya estaría terminado el ejercicio. Bueno, vamos a ver ahora el ejercicio 10b. ¿Sí? Tenemos entonces, si A, B y C son los vértices consecutivos de un paralelogramo, tenemos que hallar el cuarto vértice y el ángulo que forman los vectores AC y BD. Bueno, entonces, si tenemos A, B y C, ¿sí? Con esos tres puntos uno podría formar un triángulo. Entonces necesitamos otro vértice más para armar un paralelogramo. Y depende de dónde esté ubicado ese punto D, ¿sí? Por ejemplo, si está ubicado acá, nos va a quedar una situación, ¿sí? O sea, si está ubicado de este lado del vector AC. Si lo tengo aquí, de este lado, sobre el lado del vector AB, o si lo tengo sobre el lado del vector BC, va a ser distinta la situación. Bueno, vamos a analizar el primer caso entonces. Ahí, como ven en el gráfico, lo que podemos hacer es guiarnos por el paralelogramo, y lo que estamos buscando son las coordenadas del punto D, conociendo las de los otros tres puntos. Entonces vamos a poder hacer, por la regla del paralelogramo, una suma acá. Fíjense, si tomamos como origen común, acá donde está A, y hacemos
el vector AD más el vector AB, ¿sí? Eso nos da el vector AC por la regla del paralelogramo. Entonces, como tenemos las coordenadas de los puntos, podemos armar esos vectores, ¿sí? Y ver qué pasa. Bueno, para armar el vector AD, yo tengo que el extremo es D y el origen es A. Entonces lo que tenemos que hacer es X menos 3, Y menos menos 2 y Z menos 0. Eso es lo que obtenemos aquí en el vector AD. Después, para armar el vector AB, lo mismo. El extremo es B, el origen es A, entonces tenemos que hacer 3 menos 3, menos 3 menos menos 2 y 1 menos 0. Ese es el vector AB. Y lo mismo para hacer el AC. Hacemos extremo menos origen y nos queda este vector. Entonces vamos a ver cómo nos queda esta suma. Entonces, esta igualdad se va a dar si solo si. Bueno, vamos a sumar los vectores AD con el AB. O sea, tenemos que hacer x menos 3 más 0, ¿sí? Es lo que está acá. Después tenemos y más 2 más menos 1, o sea, tenemos y más 1. Y después tenemos z más 1. Eso tiene que ser igual, la suma de AD con AB tiene que ser igual al vector AC. Por lo tanto, de acá se desprende que x, ¿sí? X menos 3 tiene que ser igual a 2, ¿sí? Estos dos vectores van a ser iguales si son iguales componente a componente. Por eso x menos 3 tiene que ser 2, y más 1 tiene que ser 2, y z más 1 tiene que ser 2. Bueno, ahí resolviendo nos quedan las componentes del vector D, en realidad, ¿no? La primera vale 5, la y vale 1 y la z vale 1. Entonces, con ese punto D ya tenemos armado el paralelogramo con los 4 vértices. Y ahora queremos hallar el ángulo, ¿sí? Entre AC y BD. Si vemos el gráfico, ¿sí? AC es este vector y BD es el que está contenido en esta diagonal. O sea que tenemos esta situación y este sería el ángulo en el gráfico. Bien, los pongo con origen común y bueno, y ahí veo que el ángulo comprendido entre ellos sería S. Bien, entonces para armar el vector BD, que es lo que vamos a necesitar, ya sabemos que el D es, las componentes del punto D son 5, 1, 1. Tenemos las componentes de B, entonces hacemos 5 menos 3, 2. Después hacemos 1 menos menos 3 nos da 4 y 1 menos 1, 0. Así que ya tenemos el vector BD. Bueno, ¿cómo hallábamos el ángulo comprendido entre dos vectores? Calculando el coseno, ¿sí? Del ángulo comprendido entre ellos, que teníamos que era el producto escalar de un vector y el otro, dividido el producto de los módulos. Bueno, entonces los vectores, el vector AC era el 2, 2, 2 y el vector BD el 2, 4, 0. Entonces, eso es en el numerador. Y en el denominador vamos a poner el módulo. Aquí ya no van las barritas de módulo, ¿sí? Aquí va la raíz cuadrada de 12 y aquí va la raíz cuadrada de 20. Ya directamente. Bien, eso corríjanlo. Ahí me faltó sacarle las dos barras de módulo, ¿está claro? O sea, el módulo de AC es raíz de 12 y el módulo de BD es raíz de 12. Bien. Bueno, entonces, otra manera de escribirlo es esta. A 12 lo escribimos como 2 al cuadrado por 3. Por eso tenemos que, si a eso le hacemos la raíz cuadrada, nos queda 2 raíz de 3. Y si a 20 lo escribimos como 2 al cuadrado por 5, nos queda 2 raíz de 5. Por eso llegamos a esta conclusión, a que el coseno de tita va a ser 3 sobre raíz de 5. Bien, entonces, si este es el coseno de tita, tita va a ser el arco coseno de 3 sobre raíz de 5. Bien, ese es el primer caso. Ahora, fíjense que si ahora en vez de estar ubicado de este lado, D está ubicado acá, vamos a tener una situación diferente. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo nos queda también el ángulo, porque el ángulo que yo voy a querer buscar va a ser el que es el ángulo entre AC y BD, pero fíjense cómo son AC y BD.
para calcular el ángulo se ponen ambos vectores con origen común. Entonces, fíjense que el ángulo es el ángulo 0. Ahora se va a desprender de los cálculos eso, pero bueno, la situación en este caso es distinta. Entonces, para hallar el valor o sea, las coordenadas del punto D, lo que tenemos que hacer es, según este gráfico, una de las cosas que podemos hacer es AC, que es este vector, le sumo AB, por la regla del paralelogramo nos queda el vector AD. Bien, entonces trabajamos como en el caso 1, ¿sí? Nos armamos con los puntos, ¿sí? Los vectores que voy a poner en esta suma, llegando a la conclusión de que tenemos AC más AB, ¿sí? AC, que es este vector 2, 2, 2, más este vector que es el AB, nos da 2, 1, 3, después chequeen las cuentas, mientras que el AD es este. Bueno, entonces estos dos vectores van a ser iguales si son iguales componente a componente. O sea que x menos 3 tiene que ser 2, y más 2 tiene que ser 1, y z tiene que ser 3. Así que ya tenemos aquí los valores de x, de y y de z. O sea que tenemos las componentes, las coordenadas, perdón, del punto D, 5, menos 1, 3. Nos armamos el vector BD, ¿sí? Con las componentes, con las coordenadas de los puntos D y B, y nos queda el vector BD es 2, 2, 2. Nuevamente hallamos el ángulo entre AC y BD, pero miren lo que ocurre acá. Tenemos que el coseno de tita, según la fórmula, es esto, ¿sí? Otra vez aquí sáquenle las barritas de módulo, porque ya está calculado el módulo. Entonces es el módulo de AC me da raíz de 12. El módulo de BD me da raíz de 12. Y el producto escalar entre AC y BD, fíjense que justo AC y BD son el 2, 2, 2. Nos queda 12. Por lo tanto, el resultado del coseno de tita es 1. O sea, ¿quién es tita? 0. Esto se condice con lo que hemos visto gráficamente, ¿ven? El ángulo entre AC y BD es 0, el ángulo 0. Y fíjense lo que ocurre en el tercer caso. Ahora el punto D lo vamos a ubicar de este lado. Entonces, si yo quiero después hallar el ángulo entre AC y BD, vamos a verlo primero eso. AC es este vector, que va desde A hasta C. Lo dibujé acá, AC. Pero BD es el vector que tiene origen B y extremo D. Si los pongo con origen común, este es el AC, este es el BD, el ángulo que forman es el ángulo pi, en este caso. Y esto se va a desprender ahora de los cálculos. Pero bueno, vamos a primero hallar, vamos a corroborarlo, hallando el punto D, que es este, el vértice restante. Entonces, otra vez, si lo miro en el gráfico, me conviene hacer por la regla del paralelogramo, en este caso yo veo que está CA más CB es el vector CD. Entonces procedemos de la misma manera, o sea, con los puntos nos armamos estos tres vectores, ¿sí? Y escribimos la suma, bueno, la suma de CA con CB nos va a dar menos 4, menos 5, menos 3. Después miramos, ¿quién es el vector CD? Bueno, otra vez nos fijamos que D es X y Z y C es 5, 0, 2, entonces el vector CD nos queda X menos 5, Y menos 0, Z menos 2, que es este que vemos acá. Y tenemos una igualdad de vectores, o sea que X menos 5 tiene que ser menos 4, Y tiene que ser menos 5, Z menos 2 tiene que ser menos 3. Así que aquí ya están las coordenadas del punto D, 1, menos 5, menos 1. Y el vector BD, que lo vamos a necesitar para hacer los cálculos del coseno de tita, el vector BD nos da el origen, el extremo es D, el origen es B, así que nos queda la diferencia de estos dos vectores. Entonces nos queda menos 2, menos 2, menos 2.
Cuando queremos calcular el coseno de tita, otra vez acá sáquenle las barras porque ya está calculado los módulos, ¿sí? Entonces en el denominador es el módulo de AC es raíz de 12, el módulo de BD es raíz de 12, y en el numerador tenemos el producto escalar de los vectores 2, 2, 2 y menos 2, menos 2, menos 2. Así que nos queda menos 12 sobre 12, eso es menos 1. Y el coseno, si el coseno de tita es menos 1, es porque tita es el ángulo pi. Y esto se vuelve a condecir con el gráfico que hicimos, ¿sí? Bien, así que ya estaría terminado este ejercicio. Bueno, ahora vamos a ver algunas propiedades, ¿sí? Para resolver los últimos ejercicios del video. Si tenemos u, v y w, vectores en B y lambda un número real, entonces vemos que el producto escalar es conmutativo, ¿sí? Si tenemos el u escalar b es igual a b escalar u. También vemos que si tenemos la suma de dos vectores escalar otro vector, podemos hacer u más b escalar w, entonces es u escalar w más b escalar w. Si tenemos un número multiplicado por un vector, producto escalar con b, entonces el número, ¿sí?, queda afuera multiplicando al producto escalar. Y después el producto escalar de un vector consigo mismo es mayor o igual que 0 y va a ser 0, de la única forma que va a ser 0 el producto escalar de un vector consigo mismo es que ese vector sea el vector nulo. Bien, entonces para el ejercicio 13a, por ejemplo, queremos hallar el producto escalar de 3u más 2x escalar b. Y lo que sabemos es que el módulo de u vale 3, que la proyección de b sobre u vale 4 y que x es ortogonal a b. Entonces, este 1, ahora lo vamos a ubicar en otro lado. Decimos que por la definición de proyección tenemos que la proyección de b sobre u es b escalar u dividido el módulo de u. Entonces, como sabemos que esa proyección vale 4 y sabemos que el módulo de u vale 3, tenemos esta situación. O sea que 3 por 4, 12, es decir, 12 es b escalar u. Pero por la propiedad conmutativa del producto escalar, tenemos que u escalar b es 12. Bien, por otro lado, tenemos que un vector x es ortogonal a otro vector b si el producto escalar entre ellos es 0. Así que ya tenemos otro dato. Así que con estos dos datos vamos a ver qué ocurre cuando calculemos el producto escalar que vemos acá. Bien, entonces, hacemos, mirando las propiedades, acá tenemos una suma, escalar otro vector. Entonces, por la propiedad b, lo que podemos hacer es, el primer vector escalar b más el segundo vector de mi suma escalar b, ¿sí? Y ahí aplicamos la propiedad b. Luego tenemos un número multiplicado por un vector escalar otro vector. O sea que esta situación es 3u escalar b por la propiedad c es 3 por u escalar b. Y lo mismo ocurre en este sumando, es decir, 2x, 2 por el vector x, escalar el vector b, es lo mismo que hacer 2 por x escalar b, propiedad c. Bueno, entonces ya tenemos la solución, porque acá dice por 1 y 2, donde este 1 lo tendríamos que ubicar acá o acá, ¿sí? Porque la situación es que u escalar b es 12 y que x escalar b es 0. Entonces, con esos dos datos, ¿sí?, yo ya puedo calcular acá este valor, porque tenemos u escalar b
¿sí? Lo obtuvimos del dato de la proyección, que nos da 12. Entonces hacemos 3 por 12. Y x escalar b nos da 0, ¿por qué? Porque x es ortogonal a b. Entonces es 2 por 0. Nos termina quedando el resultado 36. Bien. Después tenemos otro ejercicio, el ejercicio 14, que tenemos, si tenemos un vector u en b, tal que su módulo vale 3, y tenemos que el ángulo entre el vector b y un vector u mide pi sobre 3, y otro dato más es que el u menos b es ortogonal a u, queremos calcular con eso el módulo de b y la proyección de u sobre b. Bien, entonces, primero vamos siempre con lo que sabemos, la ortogonalidad. U menos b es ortogonal a u, sí, solo sí. U menos b escalar u vale 0. O sea que ya tenemos un dato. Por las propiedades que vimos en la diapositiva anterior, lo que podemos hacer es, acá tenemos u escalar u, ¿sí? Que era la propiedad de si teníamos la suma de dos vectores escalar otro, podíamos distribuir esa suma, ¿sí? Entonces tenemos u escalar u, y después tenemos más menos b escalar u, ¿sí? Bien, ahora, ya sabemos que esto tiene que valer 0. ¿Por qué? Porque venimos de acá. O sea que esta suma tiene que valer 0. Bien, también sabemos que el producto escalar de un vector consigo mismo es el módulo al cuadrado de ese vector. Y también sabemos que si tenemos un número, que acá sería el menos 1, multiplicando un vector escalar otro vector, ese número sale afuera y multiplica el producto escalar. Así que de b con u. Así que ya tenemos otra de las propiedades. Bien, ¿qué más? Sabemos que el módulo de u vale 3. O sea que el módulo de u al cuadrado vale 9. Y también sabemos que, bueno, podemos entonces escribir u al cuadrado como b escalar u, y b escalar u es lo mismo que u escalar b, que además eso es el módulo de u al cuadrado, que vale 9. Así que ya tenemos el dato de quién es u escalar b. Bueno, de ahí ya tenemos algo. Nos falta utilizar el dato de que el ángulo comprendido entre b y u vale pi sobre 3. Nosotros sabemos entonces que el coseno de ese ángulo va a ser el producto escalar de ambos vectores dividido el producto de sus módulos. Ya calculamos u escalar b, sabemos que vale 9. También sabemos que el módulo de u vale 3. Solamente nos falta el dato de quién es el módulo de b, que es lo que hay que averiguar. Bueno, pero también sabemos que el coseno de pi sobre 3 vale 1/2, así que ya lo tenemos resuelto. Esto es 1/2, y tenemos de este lado 3, porque se simplifica el 9 con el 3, 3 sobre el módulo de b. Nos termina quedando que el módulo de b es 6. Bien, resta calcular la proyección de u sobre b, que lo dejo como ejercicio, pero lo que tienen que hacer es, con la fórmula de proyección ortogonal, tenemos el producto escalar de u y b, que nos da 9, ¿sí? Y a eso lo tenemos que dividir por el módulo del vector sobre el cual proyecto, o sea, sobre 6. O sea que nos va a quedar 9 dividido 6. Bien, con esto entonces terminamos la segunda parte del práctico de vectores.